¿Entrar por qué? ¿Cuál es el primer beneficio que le da a una persona imputado entrar a este sistema? A ver, la ley del arrepentido lo que les permite, en primer lugar, es un beneficio que va en la pena en expectativa que pueden llegar a tener en caso de ser condenados. Tiene una reducción en la escala penal, lo que, como vemos con Centeno, le permite estar en libertad cuando el resto sigue aún detenido. Ese beneficio es a cambio de algo. Claro. Lo que tienen que intercambiar es justamente información para poder vincular a las redes superiores de esa organización criminal de la que ellos forman parte o formaron parte. ¿Qué tipo de información? Porque eso también es importante, no cualquier información. Obvio. Información que tiene que ser chequeable, corroborable. Tiene que ser información trascendente que permita vincularlos y probar esos delitos. Información que sea chequeable en un plazo de 1 año, que es lo que establece la ley. Exactamente. O sea que el beneficio de la libertad, en este caso, que es el primer beneficio que tienen, es durante 1 año. Si en ese año esa información no se pudo chequear y no arrojó datos importantes, ¿se vuelve a foja cero? Pierde el beneficio y además corre el riesgo de ser imputado por un nuevo delito que tiene una pena en expectativa muy alta. Tiene una pena de 4 a 10 años. Aquel que, poniéndose en el lugar de arrepentido, aporta información no verídica o no verificable que no conduce a ningún lado y le hace perder tiempo a la justicia. Es un delito en sí mismo. Exactamente. Es castigado con una pena muy alta, de 4 a 10 años. Esta ley es relativamente nueva para casos de corrupción, de delitos por corrupción. Exactamente. ¿Cuánto tiempo existía y tiene, desde que fue justamente los bolsos de López. Desde ese momento. A la semana fue sancionada esta ley. Antes existía para los casos de narcotráfico, donde se utilizaba muy seguidamente, ¿no? Claro. A ver, hasta ahora, perdóname, Paula, hasta ahora lo que nosotros sabemos concretamente es ahora como que empiezan a llenar casilleros, ¿no? Estos empresarios. Pero hay mucha gente en este sistema que figuran como arrepentidos, más allá de que no sean casos de trascendencia pública. En casos de arrepentidos están habiendo cada vez más a partir de la sanción de la ley. Sí. Hay muchos casos que no tienen trascendencia pública, no tienen la trascendencia pública de este caso. Pero lo que es importante y que seguramente muchos se preguntan es si necesariamente el arrepentido va a ser testigo imputado o protegido, y no siempre es así. Van en paralelo los dos sistemas. Ajá, a ver, ¿cualquiera puede ser arrepentido? Primero tiene que estar vinculado a una causa penal y tiene que lograr la negociación, él y su abogado defensor, con el fiscal. ¿El fiscal lo determina o el juez? No, el que se lleva adelante la negociación con el fiscal evalúa si esa prueba le sirve o no para investigar y presentan ese acuerdo ante el juez. El juez lo que tiene que evaluar en ese acuerdo es si adoptó esa decisión en libertad, por las consecuencias que obviamente va a tener que afrontar. Claro. Y lo que usted decía, hay arrepentidos que aportan información y siguen con su vida normal, y arrepentidos que entran en la ley de protección de testigo. Exacto. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, ¿Quién en cada lugar? El programa de protección de testigos imputados funciona de manera voluntaria. Tiene que requerirlo la propia persona, requerir ingresar. El juez evalúa la trascendencia de la información que aportó y hace una evaluación preliminar del riesgo que entiende, y así le solicita al Ministerio de Justicia que se lo incorpore al programa. Allí se inicia una etapa de evaluación de riesgo en primer lugar y después de evaluación de adaptabilidad a la nueva vida que va a tener que desarrollar dentro del programa. Se tiene que evaluar el riesgo y a partir de eso se traza un plan de seguridad donde la vida de la persona va a cambiar radicalmente en la gran mayoría de los casos. Si alguien lo pide incorporarse a este programa, es porque teme por su vida. Lógicamente. Digamos, porque beneficios, ¿cuál es el beneficio que tienen? No muchos, en realidad. No. Más allá de que el Estado le brinde un domicilio. Es someterse a un montón de reglas de seguridad, de protección. Casi como estar preso en libertad, porque hasta la identidad perdés. En muchos casos puede llegar así, de acuerdo al nivel de riesgo que exista y a las posibilidades de protección que existan para esa persona. Hay muchos casos que simplemente relocalizándolo, trasladándolo a otro domicilio, el riesgo se ve neutralizado, y en otros casos se requiere un dispositivo más amplio y donde la libertad de la persona de alguna manera se ve reducida por la cantidad de medidas que hay que disponer. ¿Siempre lo pide el imputado o puede sugerírselo el fiscal o el juez? Mire, usted evalúo yo que su vida corre peligro. ¿Le convendría pedir o someterse o entrar al programa de protección de testigos? El fiscal y el juez se lo deberían ofrecer. Sí. Se lo deberían ofrecer, decirle, existe este mecanismo de protección especial. Nosotros entendemos que su situación amerita que usted lo evalúe, y la persona ahí lo evalúa. Se le hace una entrevista personal, obviamente, a él, a su grupo familiar, para ver las condiciones que se pueden establecer y los análisis que tenemos que efectuar. Si entra, o sea, ¿siempre tiene que entrar con el grupo familiar? No necesariamente. No necesariamente. Eso es voluntad de la persona a proteger, de acuerdo a
qué miedo pueda sentir o qué temor sienta por su grupo familiar también. ¿Puede pedir una persona el programa de protección de testigos para su familia y para él mismo, no? No hemos tenido un supuesto así, pero no habría que ver cómo manejarlo con el sistema de justicia para que nos llegue la solicitud para que podamos intervenir, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el caso? Yo recuerdo que cuando el caso Fariña, hablamos mucho de esto, con la alta exposición pública, porque bueno, Fariña era el caso típico, pero ahora Centeno la verdad es que está teniendo, digamos, una popularidad que hace que cualquiera pueda reconocerlo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, son distintos niveles de Dentro dificultad. de lo que se pueda decir, ¿no? No, son distintos niveles de dificultad. Tratar de esconder a Fariña o ponerlo en un lugar invisible era prácticamente imposible, además por el propio perfil de él y su propia personalidad. En el caso de Centeno, si bien cada día es una figura con mayor conocimiento público, es una persona que no tenía esa visibilidad como sí tenía Fariña. Entonces son distintas estrategias de protección que se disponen y distintos mecanismos que se implementan. A ver, el arrepentido, sí o sí, apenas decide y se homologa, lo pide el fiscal evalúa que efectivamente es así, lo homologa el juez, ¿se salva de ir a la cárcel por lo menos por el primer año o no necesariamente? No necesariamente, hay que ver qué tipos de delitos se le imputan, porque puede haber distinta participación en distintos tipos de delitos. Tenemos que ver qué calificación legal el fiscal y el juez entienden que corresponde a ese delito, entonces ahí dependerá de si por arrepentirse puede obtener inmediatamente la libertad o simplemente una reducción en su eventual condena. Uno piensa que los magistrados o los jueces o los fiscales lo primero que hacen en esta negociación es efectivamente tratar de que esa carnada o esa anzuela sea lo mejor posible para que acepte ser un imputado y una de las cosas que uno le puede ofrecer para que alguien hable es eximirlo de la prisión, ¿no? Sin duda que es el mayor atractivo que tiene la figura. Y es lo que más resultados ha dado en los países vecinos que la tienen, ¿no? Bueno, en el caso de Fariña creo que estuvo un tiempo preso, ¿no? Como arrepentido. Inclusive se había hablado de la seguridad dentro de la cárcel. Y después se lo sacó, que en realidad estaba preso por otra causa que tenía que ver con la evasión de impuestos. Exactamente. Pero pasó un tiempo como testigo preso, si no me equivoco. Fariña, cuando es excarcelado en el marco de esa causa, una de las obligaciones que impone el tribunal es que él ingrese al programa de protección a testigos, además de una prisión domiciliaria que después también disponen. Convivió durante un tiempo con 3 sistemas al mismo tiempo. Una vez se pregunta, ¿no? Y hoy por eso llamaba la atención particularmente el caso del primo del presidente Macri, porque es una persona que está detenida y dice, bueno, voy a confesar para que me dejen en libertad o para que den en libertad, es medianamente entendible. Alguien que no había sido mencionado puntualmente con nombre y apellido, que se presente espontáneamente y diga, yo soy culpable, pero o de la manera que lo haya hecho, pero fui obligado y con todos los atenuantes se presenta como arrepentido. Es como mínimo un poco más llamativo que el resto de los casos, ¿no? Son estrategias evidentemente que ha conversado con su equipo de abogados. O entendió que en algún momento la mancha le iba a tocar. Pero pudo haber entendido eso, pudo haber entendido que era mejor colaborar con la justicia previo a que se inicie una investigación respecto de él y de esa manera demostrar su voluntad de someterse a proceso y evitar que se tome como alguna pauta objetiva de peligro procesal o de peligro de fuga el que no se haya presentado espontáneamente, pero es una decisión evidentemente que tomó con sus abogados y que, bueno, más que respetable. O sea, todas estas, digamos, el hecho de ser arrepentido, de querer entrar en un programa de testigo protegido, siempre es decisión de la persona. Exactamente. Digamos, ¿Y qué pasa después? ¿Durante cuánto tiempo se da esta protección? Porque a veces vemos que los procesos pueden ser largos o que hay condenas, pero digo, el que quiere vengarse no se olvida nunca de quién lo mandó a la cárcel, claramente. ¿Cómo sigue la vida de una persona que entra en un programa en un programa de este tipo? Bueno, ahí vos bien lo dijiste, hay distintas duraciones en los procesos. Nosotros creemos que este va a ser un caso de largo aliento, donde durante bastante tiempo va a haber o puede llegar a haber riesgo. Y el programa continúa con distintas estrategias y va modificando las pautas de seguridad y las medidas a adoptar a medida que vaya evolucionando el caso y vaya evolucionando obviamente ese riesgo. Son distintos dispositivos de seguridad que van mutando por estas circunstancias. ¿Qué es hasta ahora en la experiencia que hay, sobre todo con narcotráfico, ¿no? Porque esto es muy reciente? ¿Cuál es el mayor tiempo que ha durado o que está durando con alguna persona? Y tenemos algunos casos, el programa de protección de testigos tiene varios años de existencia y algunos casos de ya más de 6 años. Están dentro del sistema de protección de testigos, de nuevo, con distintas modalidades de protección, ¿no? No tan intensas como puede ser en un comienzo, que pueden intensificarse una vez que capaz
ese imputado condenado es liberado, donde Claro, puede también. resurgir de nuevo el riesgo. Entonces nosotros tenemos que mantener un monitoreo de todo el universo de casos que estuvieron y están dentro del programa. Claro. En Brasil se dio mucho este asunto con el caso, con el Lava Jato, y ellos le llaman delación premiada. ¿Es exactamente lo mismo que este sistema? No digo que el sistema de protección de testigos, sino la figura del arrepentido, ¿es exactamente lo No, mismo? tiene diferencias. En Brasil tiene la posibilidad de exención de pena directamente, Ajá. Ah, con lo cual tiene un premio aún mayor en algunos casos. Pero después son distintas diferencias en cuanto a los mismos sistemas procesales de cómo se negocia y cómo se lleva adelante esa negociación y cómo se plasma la negociación y los plazos para comprobar los hechos que son aportados por el imputado. El sistema que se utiliza, que se instrumentó acá a partir del caso López, ¿fue copia de algún otro país que ya lo venía? Se tomaron distintos modelos y bueno, es lo que logró el Congreso consensuar en una época particularmente compleja a partir de lo que surgió con el caso López y cómo estaban conformadas las mayorías obviamente en ambas cámaras. ¿Es solo para narcotráfico y corrupción? Involucra una serie de delitos vinculados, son delitos conexos que puede haber con los delitos de corrupción, que van desde los cohechos, desde distintos delitos de la administración pública y distintos delitos vinculados a lo que se llama delincuencia organizada. Claro. Y esto siempre depende de la nación, digo, porque me estoy acordando del caso Candela. Lo que pasa es que no estoy segura si era protección de testigo o que tenía guardia, pero que a uno de los testigos importantes terminaron matándolo. No me acuerdo si había explotado una garrafa, digamos, una situación muy confusa cuando tenía que tener guardia policial que no la tuvo. No, en los niveles provinciales también existe la figura del arrepentido y algunas provincias tienen para sus propios sistemas algunos programas de protección. No todas. Que depende obviamente del ámbito judicial en el que se esté, si es federal o... Exactamente, exactamente. El programa de protección de testigos que depende del Ministerio de Justicia tiene injerencia en todo el sistema de justicia federal. Claro, está bien. Y para acogerse a la ley del arrepentido, digamos, ¿hay diferencias entre que lo haga un empresario, como lo hicieron hasta ahora, un funcionario o exfuncionario, una persona que no tuvo cargos, como el chofer, como Centeno? La diferencia va a estar en, obviamente, lo que ellos estén dispuestos a modificar su vida a partir del momento que ingresan al programa. Puede ser que algún empresario desee ingresar, se le explicará qué cambios en su vida va a tener y si él está dispuesto o no a someterse a esa... Digo, antes todavía que eso, la ley del arrepentido, no al programa de protección de testigos. Ok. No, ¿Contempla alguna diferencia? la única diferencia que contempla es que no puede ingresar al sistema de arrepentido aquellos funcionarios públicos que tienen que ser removidos por juicio político. Ajá. Ellos no pueden ingresar. No pueden ingresar. Bien. ¿Y eso, cuando se votó la ley, qué explicación? Y el mecanismo es justamente, estamos hablando de los funcionarios que son removidos por juicio político, son los de más alto nivel. Claro. Entonces justamente si lo que se busca con el arrepentido es llegar a los de más alto nivel, está bien. no quedan muchos más por encima de ellos para el sistema. Y también simbólicamente sería bastante fuerte para la sociedad ver de repente algún senador, algún ministro que ingrese en ese sistema, ¿no? Claro, está bien. Ya imaginan es muy curioso que en poco tiempo, sobre el total de los empresarios, algunos detenidos, otros no, como el primo del presidente Mauricio Macri, hayan ya aceptado esta figura. Digamos, evidentemente la tentación o el premio tiene que ser importante. Digo, ¿en qué se fijan ellos? O el acuerdo al que llegaron con el fiscal directamente les debe permitir pensar que el mejor de los mundos, dentro del peor, ¿no? Porque ya admiten que cometieron un delito. Es, como mínimo, gozar de la libertad, quizás para siempre. A ver, eso de nuevo va a depender del análisis de cada uno, pero creo que la libertad no tiene precio, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que ellos pongan será justamente para lograr continuar en libertad, más allá de la admisión, que también es saludable para toda la sociedad, sí, claro, conocer qué es lo que ocurrió, saber qué pasó con nuestra plata, ¿no? Claro. Y bueno, que logremos recuperarla y por eso estamos esperando también que el Senado dé sanción definitiva a la ley de extinción de dominio para que podamos recuperar ese dinero que nos robaron a todos los argentinos. Sí. Vuelvo a lo anterior que le preguntaba, sí, y pienso, ¿no? Si Debido decidiera decir, bueno, yo reconozco mi delito, tengo información para aportar. Imaginamos que para involucrar a quien estaba más arriba, que es quienes hoy están señalados como los jefes de la asociación ilícita, obviamente Cristina Kirchner, porque Néstor Kirchner está muerto. ¿Podría hacerlo?
Habría que ver en cuál de las causas en las que él se encuentra imputado está todavía a tiempo de llevar adelante esa negociación. Ah, porque hay un momento. Hay un tiempo procesal hasta el que se puede llegar adelante la negociación. Pero por haber sido ministro podría... Habría que evaluar de nuevo, judicialmente, la posibilidad y la factibilidad que él pueda llegar a tener de someterse a esta ley. Claro, la diferencia quizás entre los empresarios, ¿no?, y los funcionarios públicos frente a la comisión de delito están obligados a denunciar, un empresario no. Claro. ¿No? Esa es una diferencia en el principio. Sustancial. ¿Creen que puede haber más arrepentidos? Todo indicaría, por lo que los comentarios que surgen, nosotros no estamos en contacto directo con la causa, está en secreto de sumario, pero de las declaraciones que ha efectuado Stornelli, pareciera que podría llegar a haber más casos de personas que quieran acogerse a la figura del arrepentido. Bueno, el hecho de ver que van recuperando la libertad debe ser un aliciente importante, ¿no? Es un estímulo, sin duda. Sí. Sin duda. Porque estoy pensando, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, si esto me pareciera extenderse, nosotros charlamos en la previa con Paula y pensamos, pareciera que era casi, era una mecánica casi de cierta normalidad, ¿no? Por lo que estamos viendo, más allá de las sospechas que uno tenía. Bueno, ahora se está corroborando, los propios empresarios están diciendo qué era lo que pasaba. Podría darse, por ejemplo, empresarios en el interior del país, que empezaran, que se decidieran a denunciar este tipo de casos. Sí, todo, a ver, yo creo que después esto puede ocurrir cosas en ese sentido que vos marcás, cuestiones positivas que ayuden a la justicia a poder avanzar en estas investigaciones, a llevarlas a juicio rápidamente, que es el lugar donde se tiene que debatir qué es lo que ocurrió y quién es responsable y quién no es responsable de esos delitos. Pero creo que es un estímulo importante y una oportunidad histórica para poder avanzar en el descubrimiento de qué es lo que sucedió en esos años, que tanto se ha conversado y tanto suponemos que es lo que pasó, pero necesitamos que la justicia lo determine. Si alguien decidiera denunciar casos que no lo involucran puntualmente, pero conoce que pasaron, ¿qué hace? Tendría que presentarse ante un fiscal y hacer la denuncia pertinente y presentar la información que él tenga. Eso sería lo que esperamos de cualquier ciudadano de bien, de cualquier persona de bien, que ante la comisión de un delito y el tener conocimiento de eso lo pueda denunciar y darle la tranquilidad desde el Estado de que va a ser protegido en caso de que tenga en riesgo su vida. Eso también. Esa es la importancia que tiene también el programa de protección a testigos. Estimular en la sociedad la voluntad de efectuar una denuncia, sabiendo que el Estado lo va a proteger. Y en esto hemos trabajado mucho, porque no es un programa sencillo de administrar. Eso le iba a preguntar.